Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Enfoque Norte. Estamos aquí en un ambiente un poquito más navideño para hablar de las cosas más básicas que ocurren cuando accionamos la cámara. Para ello hablaremos de una serie también de nomenclaturas básicas que habrá que tener en cuenta y que habrá que conocer para ir avanzando en todo lo más básico respecto a exposición, respecto a enfoque y todo el tema que va a venir después. Todo este tema que va a venir después va a ser la cosa más básica que va a haceros conseguir trabajar completamente en manual a plena luz del día, a un atardecer, al amanecer, en condiciones, vamos a poner normales, entre comillas. Ya iremos avanzando cuando se tenga estos conocimientos básicos sobre luz, sobre medición. Y tengo un gato por aquí gritando fuertemente. Cuando veamos todo este tipo de cosas iremos avanzando, iremos viendo un poquito ya otra serie de historias. Pero hay que conocer un poquito cómo funciona la exposición, cómo podemos medir con nuestra cámara, cómo podemos enfocar correctamente una imagen y partir de esa base. Una vez que tengamos domado eso, que podamos dar un paseo por ahí tranquilamente y realizar unas imágenes en modo manual con cierta habilidad, con cierta soltura, llegarán las nocturnas, llegarán condiciones extrañas de luz como puede ser la hora azul, llegarán otra serie de cosas que a mí me parecen bastante más interesantes. También decir que el capítulo de medición tendrá una parte aquí en casa, pero todo lo práctico será en la calle. O sea, quiero salir de aquí y quiero que sea un poquito más entretenido. Ya para empezar hemos cambiado un poquito el entorno, que no sea solo mi cuarto y nada, vamos allá. Cuando tenemos nuestra cámara configurada y realizamos una foto, cuando tomamos una foto, lo primero que ocurre y que tenemos que tener en cuenta es que hay un proceso en el cual hay una serie de valores que interactúan y modifican el resultado final de esta imagen. A pesar de que yo tenga una misma exposición final, al final, o un enfoque igual que otra persona, no es lo mismo unas velocidades, no es lo mismo unas aperturas, no es lo mismo cada uno de los parámetros que podemos obtener y así obtener diferentes resultados o, oye, de buscar un toque personal. Es muy complejo el tema, pero es muy fácil de realizar y lo único que hay que hacer realmente es, una vez que se conoce lo básico, practicar y buscar cada uno nuestra propia perspectiva. Para ello, cuando nosotros tomamos una imagen, lo primero que ocurre es que se levanta el espejo, entra la luz, lógicamente, por el objetivo. En función de la apertura de nuestro objetivo entra más luz o menos luz. Digamos que el objetivo tiene una puerta que cuanto más se abre, más luz entra, cuanto más se cierra, menos luz entra. Y luego hay un tiempo en el cual estamos tomando esa imagen. No es lo mismo que estemos cogiendo luz un segundo, que estemos cogiendo luz una milésima de segundo, y no es lo mismo tampoco dónde proyectamos esa luz. La proyectamos en el sensor. Antiguamente era la película analógica, como puede ser en caso de esta máquina, que si no recuerdo mal tiene ISO 400 fijo. En el caso de esta, con cualquier digital podemos variar el ISO normalmente entre 100 y 6400, vamos a ponerlo ahí a ojo. Depende, si es un poco más vieja pues llegará a 3200, 1600, y si es más nueva pues llegarán a 24000 o lo que cada uno pueda. Y en función de esta sensibilidad hará falta más o menos luz. Estaremos en una condición de luz o estaremos en otra. Esto os lo digo, vendrá mucho mejor explicado en los próximos capítulos, habrá solo orientado a esto. Así que vamos a ir por partes. Lo primero que hay que tener en cuenta, conociendo la nomenclatura de nuestra cámara, es los milímetros. Esto estamos hablando ahora mismo del objetivo. Vamos a hablar de dos valores que tienen los objetivos, que son los más importantes y más básicos. Aunque luego hay otros muchos que analizar cuando ya uno conoce a fondo la fotografía. Para empezar, es los milímetros. Los milímetros es la distancia focal. La distancia focal es la apertura, el ángulo de visión con el que el objetivo está trabajando. Quiero decir, esto es un objetivo básico, por esto he cogido esta cámara que es vieja, que ya no tengo ni cargada la batería porque no la utilizo, pero esto es lo que más o menos tiene todo el mundo a la hora de empezar. Es un 18-55 milímetros, que significa que tenemos desde angular, un poquito de angular, hasta un poquito de teleobjetivo, teniendo así en medio todo el recorrido estándar. ¿Qué significa? Cuanto más bajo es el número, más ángulo de visión tenemos y se podría considerar más angular. Vamos a poner que esta cámara, al ser de formato pequeño, que esto es otra cosa que explicas muy bien, hay comúnmente, vamos a dejarlo ahí porque hay muchos más, en Reflex se trabaja con dos formatos, el formato completo y el formato APS-C, el formato pequeño. El formato pequeño lo que hace es recortar la imagen. Digamos que al ser más pequeño el área donde coges la foto, haces un pequeño zoom, equivalente a en Nikon 1,5 por y en Canon 1,6 por. ¿Esto qué significa? Que si yo utilizo un 10 milímetros y estoy con esta cámara, en realidad es un 15 a efectos prácticos de visión, de ángulo de visión, porque hay más otros valores como
la profundidad de campo, que siguen siendo los mismos. Pero bueno, eso no voy a explicarlo ahora porque es que me meto en unos jardines que luego a ver quién sale en un vídeo que es bastante breve para lo que yo quiero hacer. Entonces, una vez que hemos conocido qué tipo de objetivo tenemos, podemos saber a dónde vamos a ir y qué podemos hacer. Esto con el que estoy grabando es un 16-35, es muy angular porque estamos en formato completo, no hay un zoom extra. En esto un 18 es un 24, entonces como podéis ver sería pues 24-50 y algo este objetivo que estoy utilizando en esta cámara. En la mía no, en la mía sería un 16, que aquí sería equivalente a 11 milímetros, o sea, un angular bastante amplio, aunque les hay bastante inferiores. De hecho creo que se consideran ojo de pez a partir de 8 milímetros, una cosita así. De 10 para abajo ya es bastante seguro. Por otro lado, tenemos que conocer que nuestro objetivo tiene una apertura mínima. La podemos abrir cuanto más bajo es el valor de la F, que es la apertura de la cámara, más abierto está el mismo y más luz podemos coger por segundo. Esto significa también que hay mayor desenfoque, aunque esto ya lo veremos más adelante porque esto no es lo que quiero que entendáis ahora. Cuando vemos que nuestro objetivo, como es el caso de este, la F tiene dos números, 3,5-5,6, lo que nos quiere decir es que a 18 milímetros está el número más pequeño, o sea, en el número más pequeño de milímetros está la apertura más amplia, el número más bajito, o sea, 18 milímetros es un f3,5 y la mínima apertura que puedo tener a medida que voy avanzando va aumentando hasta en 55 llegar a f5.6. Hay mucha gente que me dice, joder, si yo he tenido f3.5, ¿por qué ahora estoy aquí y no tengo bajo la f y no baja? Porque tu mínimo recorrido va aumentando. Esto es función de la gama de los objetivos. Por ejemplo, este con el que estoy grabando es un 16 milímetros, 35 milímetros, f4, a palo seco. ¿Qué significa? Que en todo su recorrido es f4. Siempre trabaja en f4 como mínima apertura. Entonces, poquito más hay que decir, la verdad, porque hay otra serie de objetivos, como puede ser el clásico 50 milímetros f1.8, en el cual no tenemos zoom de ningún tipo. Es un 50 milímetros fijo, es un objetivo fijo, no es un objetivo zoom como puede ser la mayor parte de ellos, el cual nos otorga una serie de cosas y de consideraciones que tenemos que tener en cuenta, como a mí me parece que es de unos mejores para aprender, te obliga a moverte a ti, te obliga a no hacer zoom para todo tu trabajo, sino a desplazarte tú a buscar los encuadres mediante los pies, mediante ir caminando, y a la par, y con un precio inferior a 100 euros, que es muy barato, tenemos un f1.8. Esto es muy abierto, da mucha luz, ofrece mucho desenfoque, es muy divertido de utilizar y es muy ligero. Es muy ligero y una construcción muy sencillita. Y tengo un gato por detrás de mí bastante loco. Y bueno, esto es en función de... Esto es lo que tenemos que conocer respecto a los objetivos. Esto hay que conocerlo muy bien, parece una tontería, pero conocer lo que ocurre nos ayudará, sobre todo con el tema flashes, porque hay sincronizaciones, porque la velocidad máxima con la que se puede abrir el espejo es X y cuando queremos disparar más alto el espejo se levanta y antes de haber bajado el espejo ya se ha cerrado la cortina, quiere decir que la cortina es más rápida que el espejo, entonces podemos tomar fotos más rápido todavía, una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. Y la verdad que respecto a vuestra cámara tenéis que conocer las prestaciones, como os dije ya, de manejo. Eso ya cada uno tiene su manual, cada uno tiene Google, lo puede buscar, me podéis preguntar lo que quiera, que yo lo buscaré por vosotros, porque en realidad si no es mi cámara o una cámara similar, no tengo por qué saberlo. Y la verdad que, salvo el ISO y los megapíxeles, para una persona que no sabe, es difícil entender el resto de cosas. Si trabajáis con vídeo es otro tema, esto no está orientado a vídeo, porque yo no trabajo el vídeo, a veces hago mis vídeos, hago mis cosillas, pero no es el canal, no es el objetivo del canal. Y entonces, como os estaba diciendo, hay que conocer vuestros límites. Dentro de vuestro sensor, la capacidad de vuestro sensor, hay una cosa que se llama rango dinámico. El rango dinámico es la capacidad que tiene vuestra cámara de obtener una escala de tono de grises mayor o menor. Esto quiere decir que entre la luz más clara y la más oscura de la imagen hay más información. También tenemos un rango igual en color, más cantidad de color, no es que esté más vivo, sino que hay más tonos de color. También tenemos el ISO, la capacidad de ISO. Cuanto más alto el ISO, mejor, en condiciones más oscuras o en condiciones que no significa que el ISO alto sea para trabajar de noche. Oye, se puede trabajar a plena luz del día en ISO alto porque igual tenemos que disparar tan rápido y tan cerrada el objetivo que es que estamos cogiendo luz equivalente a media tarde, casi de noche, en otras condiciones. Y poco más debemos de conocer. Tenemos que conocer qué es el balance de blancos, como os he dicho, es decirle a la cámara que
qué tipo de colores hay delante de nosotros. La cámara no entiende lo que es no sabe qué colores hay delante de ello, él lo interpreta. Y luego tenemos el Picture Control, el procesado posterior de la cámara. Este está loco por ahí. Y poquito más, o sea, una serie de cosas que iremos viendo. Como os he dicho, quiero que sepáis qué es la velocidad de obturación, qué es el diafragma, qué son los milímetros de vuestra cámara, qué es el ISO de vuestra cámara. Y con todo esto y las mediciones y demás, que lo iré comentando en lo siguiente, podremos hacer algo bastante divertido, la verdad. Creo que... está loco. Creo que con esto ya podremos empezar a hablar de la exposición, de la medición, de la ley de reciprocidad dentro de la exposición, cómo podemos ir cambiando los parámetros de nuestra cámara sin alterar la exposición final, simplemente ajustándolo a lo que nosotros necesitemos, más velocidad de disparo porque nuestro sujeto se mueve, más profundidad de campo, o sea, más cosas enfocadas. La profundidad de campo es todo aquello que está dentro de enfoque. Cuando tenemos una profundidad de campo pequeña es que algo está muy enfocado y el resto no. Puede ser un macro, no tiene por qué. Puede ser este objetivo que lo hace con mucha facilidad con retrato, o puede ser a Fs muy cerradas con un teleobjetivo también. Los teleobjetivos, cuanto más teleobjetivos son, más desenfocan. Entonces, con esto y poco más, la verdad que podemos ir acabando. Como os he dicho, dentro de poco vendrá la medición, la exposición, luego hablaremos de enfoque y luego nos iremos metiendo en cosas más divertidas, aunque ya espero que todo esto se haga en la calle y lo hagamos sin ningún problema. Así que nada, muchas gracias y hasta otra.